Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias de farándula y todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla, con un cafecito en mano y listos para enterarse de todo el drama, el amor y las sorpresas que tenemos preparadas para ustedes. Hoy, damas y caballeros, vamos a hablar de una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, Demet Özdemir. Sí, la mismísima Sanemide de Erkencikus, la adorable Zeynep de Doğu Kaderindir. Y es que parece que nuestra Demet ha estado un poquito traviesa, o más bien, un poquito enamorada. Porque tenemos chismecito fresco, jugoso y súper exclusivo sobre una escapada romántica secreta que ha tenido. Prepárense porque esto está que arde. Pero antes de que les revele todos los detalles, quiero recordarles que si les gusta estar al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Aquí siempre tenemos la primicia. Y ahora sí, vamos al grano. Como saben, Demet siempre ha sido muy reservada con su vida personal. Después de su sonado divorcio de Oğuzhan Koç, la actriz se ha mantenido bastante discreta en cuanto a sus relaciones amorosas. Pero claro, con lo famosa que es, siempre hay paparazzis al acecho y a veces, es inevitable que alguna que otra cosilla se filtre. Y eso es exactamente lo que ha pasado. Hace unos días empezaron a circular rumores, insinuaciones en redes sociales, comentarios aquí y allá, sobre una posible nueva relación en la vida de Demet. Al principio todos pensábamos que eran simplemente eso, rumores. Pero cuando el río suena, piedras trae, ¿no creen? Las especulaciones se intensificaron cuando empezaron a aparecer fotos accidentales en Instagram. Fotos con paisajes muy parecidos, lugares paradisíacos que coincidían con las fechas en las que Demet supuestamente tenía unos días libres. Fotos de amaneceres espectaculares, cenas románticas a la luz de las velas, vistas impresionantes de la costa. Todo indicaba que nuestra Demet estaba disfrutando de una escapada. ¿Pero con quién? Esa era la gran pregunta. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Después de investigar a fondo, de contactar a nuestras fuentes en Turquía, hemos podido confirmar que Demet sí tuvo una escapada romántica. Y no solo eso, sabemos con quién. El afortunado o afortunada, según como lo vean, es, redoble de tambores por favor, un famoso DJ griego. Así es, han oído bien. Parece que el corazón de Demet ha encontrado consuelo en tierras helenas. El DJ en cuestión se llama Andreas Georgiou. Es un nombre bastante conocido en el mundo de la música en Grecia, y al parecer, también ha conquistado el corazón de nuestra querida Demet. Andreas, además de ser DJ, es productor musical y también tiene una faceta como actor. Es un hombre talentoso, apuesto y por lo que hemos podido averiguar, muy encantador. Y parece que la química entre él y Demet fue instantánea. Según nuestras fuentes, Demet y Andreas se conocieron hace unos meses en una fiesta en Estambul. Al parecer, Demet quedó prendada de su música y de su personalidad y Andreas, obviamente, quedó cautivado por la belleza y el carisma de Demet. Empezaron a hablar, a intercambiar mensajes y poco a poco, la amistad se fue transformando en algo más. La escapada romántica tuvo lugar en una isla griega preciosa, alejada del bullicio turístico. Un lugar perfecto para desconectar, relajarse y disfrutar de la compañía mutua. Pasaron días de ensueño explorando la isla, nadando en aguas cristalinas, cenando en restaurantes con vistas al mar y sobre todo conociéndose mejor. Aunque ambos han intentado mantener la relación en secreto, algunas fotos y vídeos se han filtrado en las redes sociales. No son fotos explícitas, nada que comprometa su intimidad, pero sí son lo suficientemente reveladoras como para confirmar que hay algo más que una simple amistad entre ellos. En una de las fotos, se puede ver a Demet y Andreas caminando de la mano por la playa al atardecer. En otra, están sentados en un café, mirándose fijamente a los ojos y riendo. Y en un vídeo, se les ve bailando juntos en una fiesta, muy acaramelados y felices. Obviamente ninguno de los dos ha confirmado oficialmente la relación. Sus representantes se han limitado a decir que son buenos amigos, y que están disfrutando de su tiempo libre. Pero vamos, todos sabemos que cuando los representantes dicen eso, es porque hay algo más detrás. No nos toman el pelo. Lo que sí es cierto es que Demet y Andreas se ven muy felices juntos. Después de su difícil divorcio, Demet se merece toda la felicidad del mundo.
Y si Andreas es el hombre que la hace sonreír, pues bienvenido sea. Además, esta relación podría ser muy beneficiosa para la carrera de Demet. Andreas tiene muchos contactos en el mundo del espectáculo griego, y podría abrirle puertas en ese mercado. Quién sabe, quizás pronto veamos a Demet protagonizando una serie o película griega. Sería genial. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que esta relación podría generar cierta controversia en Turquía. Las relaciones entre turcos y griegos no siempre son fáciles, debido a las tensiones históricas y políticas entre ambos países. Algunos fans de Demet podrían no estar de acuerdo con su relación con un griego, y podrían expresarlo a través de las redes sociales. Pero al final del día, lo importante es que Demet sea feliz. Ella tiene derecho a enamorarse de quien quiera, sin importar su nacionalidad o su profesión. Y si Andreas la hace feliz, pues adelante. Que vivan el amor. Lo que sí está claro es que esta relación ha dado mucho que hablar. Las redes sociales están que arden con comentarios, opiniones y especulaciones. Algunos fans apoyan a Demet, otros la critican, y otros simplemente se limitan a observar y esperar a ver qué pasa. En cualquier caso, estaremos muy atentos a los próximos movimientos de Demet y Andreas. Seguiremos investigando y recopilando información para mantenerlos al día con todas las novedades de esta relación. Así que no se despeguen del canal, porque aquí siempre tendrán la primicia. ¿Y ustedes, qué opinan de esta relación? ¿Creen que Demet y Andreas hacen buena pareja? ¿Les gusta la idea de ver a Demet con un DJ griego? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan. Bueno, chicos y chicas, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso y exclusivo sobre la escapada romántica secreta de Demet Özdemir. Recuerden que siempre tratamos de traerles la información más reciente y relevante del mundo del espectáculo turco. En resumen, hemos hablado de la posible relación de Demet Özdemir con el DJ griego Andreas Georgiou, su escapada romántica secreta a una isla griega, las fotos y vídeos filtrados en las redes sociales, y las posibles implicaciones de esta relación para la carrera y la vida personal de Demet. Antes de despedirme, quiero agradecerles por ver el vídeo hasta el final. Significa muchísimo para mí que me dediquen su tiempo y que disfruten del contenido que preparamos con tanto cariño. Me encantaría saber qué piensan sobre todo lo que hemos hablado. ¿Qué les parece, Andreas? ¿Creen que esta relación durará? Dejen sus comentarios abajo, los leo todos. Y si tienen alguna sugerencia para futuros vídeos, también son bienvenidas. Y ahora sí, me despido. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de todo el chismecito, y lo más importante, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen, que aún hay más. Porque esta historia tiene más capas que una cebolla turca. ¡Ay, mi gente! Resulta que mientras nosotros estábamos aquí especulando con las fotos accidentales y los paisajes paradisíacos, nuestros informantes estaban haciendo horas extras y han descubierto detalles aún más jugosos sobre esta escapada romántica. Para empezar, la isla griega en cuestión no era cualquier isla. No, señores. Se trataba de Santorini, uno de los destinos más románticos del mundo. ¿Se imaginan? Demet y Andreas caminando por las calles de Oya, con esas casas blancas y esas vistas alucinantes del Egeo. ¡Ay, el amor! Dicen que la isla estaba especialmente tranquila, fuera de temporada alta, lo que les permitió disfrutar de una mayor privacidad. Perfecto para una pareja que busca escapar de los focos, ¿no creen? Pero la cosa no se queda ahí. Resulta que Andreas no solo se limitó a ser el perfecto acompañante romántico. No, señor. El hombre es un detallista. Se rumorea que preparó una cena sorpresa para Demet en un yate privado, con música en vivo y un chef personal que preparó todos los platos favoritos de la actriz. ¡Qué detallazo! Además, al parecer, Andreas le regaló a Demet una pulsera con un dije especial, una pequeña estrella de mar de oro blanco, que simboliza su amor y conexión con el mar Egeo. ¡Ay, mi corazoncito! Ahora, volviendo al tema de las fotos accidentales de Instagram. Nuestros expertos en redes sociales han analizado las imágenes con lupa y han descubierto algo muy interesante.
Resulta que ambas cuentas, tanto la de Demet como la de Andreas, empezaron a seguir a la misma cuenta de un fotógrafo local de Santorini justo antes de la escapada. ¿Coincidencia? Lo dudo mucho. Todo apunta a que contrataron a un fotógrafo profesional para que capturara momentos especiales de su viaje, pero de forma discreta sin levantar sospechas. Son unos pillos. Y hablando de pillos, parece que la relación entre Demet y Andreas no es tan reciente como pensábamos. Según otra de nuestras fuentes, se conocieron hace más de un año, en un evento musical en Mykonos. Al parecer, la chispa surgió desde el principio, pero ambos estaban en ese momento en diferentes etapas de sus vidas y decidieron mantener la amistad. Pero el destino es caprichoso, mi gente. Y parece que ahora el momento es el adecuado para que el amor florezca. Pero no todos son rosas y corazones en esta historia. Como les comentaba antes, la relación entre Demet y Andreas podría generar cierta controversia en Turquía, debido a las tensiones históricas y políticas entre turcos y griegos. Ya han empezado a surgir algunos comentarios negativos en las redes sociales, criticando a Demet por elegir un novio griego. Algunos la tachan de traidora y le recuerdan los conflictos entre ambos países. ¡Qué feo! Sin embargo, la mayoría de los fans de Demet la están apoyando y defendiendo su derecho a amar a quien quiera. Muchos recuerdan que el amor no tiene fronteras ni nacionalidades, y que lo importante es que ella sea feliz. ¡Bravo por ellos! Además, muchos fans griegos también han mostrado su apoyo a la pareja, celebrando la unión entre dos culturas y deseándoles lo mejor. Ahora hablando de las implicaciones para la carrera de Demet. Como les decía, esta relación podría abrirle puertas en el mercado griego. Andreas, además de ser un famoso DJ, tiene muchos contactos en el mundo del espectáculo y podría presentarle a productores, directores y otros profesionales del medio. ¿Quién sabe? Quizás pronto veamos a Demet protagonizando una serie o película griega, o incluso grabando un disco en griego. Sería increíble. Pero también existe la posibilidad de que esta relación afecte negativamente la imagen de Demet en Turquía. Algunos productores y directores podrían mostrarse reticentes a trabajar con ella, por temor a las críticas y al boicot de algunos sectores de la sociedad. Esperemos que no sea así. En cuanto a Andreas, esta relación también podría catapultar su carrera a nivel internacional. Ser novio de una actriz turca tan famosa como Demet le daría mayor visibilidad y podría abrirle puertas en otros mercados, como el latinoamericano, donde las telenovelas turcas son muy populares. Todo puede pasar. Pero más allá de las implicaciones profesionales, lo más importante es que Demet y Andreas sean felices juntos. Después del difícil divorcio de Demet, se merece una segunda oportunidad en el amor. Y si Andreas es el hombre que la hace sonreír y sentir amada, pues adelante. Que vivan el amor sin importar las críticas ni los obstáculos. Ahora, ¿cuánto durará esta relación? Esa es la pregunta del millón. En el mundo del espectáculo, las relaciones son a menudo fugaces y efímeras. Pero quién sabe, quizás Demet y Andreas logren superar las dificultades y construir una relación sólida y duradera. Les deseamos lo mejor. En cualquier caso, estaremos muy atentos a los próximos movimientos de Demet y Andreas. Seguiremos investigando y recopilando información para mantenerlos al día con todas las novedades de esta relación. Así que no se despeguen del canal, porque aquí siempre tendrán la primicia. Y ahora sí, mi gente guapa, hemos llegado al final de este chismecito jugoso. Espero que hayan disfrutado de todos los detalles y que hayan quedado tan sorprendidos como yo. Demet Özdemir, enamorada de un DJ griego. ¿Quién lo diría? Pero antes de despedirme definitivamente, quiero hacerles una pregunta. ¿Creen que esta relación es una simple aventura de verano o que tiene potencial para convertirse en algo más serio? ¿Apoyan a Demet en su decisión de amar a quien quiera, sin importar las críticas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros chismes y noticias de la farándula turca. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Y no se olviden de vivir el amor, sin importar las fronteras. Chao, chao.